Ya. Ahorita ya estamos grabando, chicas. Así que vamos a ver qué tal. Buenas tardes, nos encontramos en esta oportunidad con José Alban, que nos va a explicar un poco acerca de su carrera iniciando este proyecto acerca del podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hace ya muchos meses, la verdad que serán aproximadamente 7, que tenemos con un grupo de amigos, creamos el podcast Tres Leches, y no solamente era yo un periodista, un comediante y además otro de ellos es profesor, pero que ya llegando a Perú se dedicó a la comedia. Pudo haber hecho otra cosa, ¿no? Pero se quiso dedicar a la comedia. Y lo bueno, los tres nos dedicamos a la comedia y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast en el que tratemos temas de coyuntura, no solamente peruanos, sino también América Latina en nuestro contexto? Ah, ya, genial, hay que hacer el podcast. Y cuéntanos un poco, ¿cómo has conocido el podcast? O sea, ¿cuál fue tu inicio al entrar a este mundo del podcast, no? Yo conocí el podcast cuando estaba en el tercer ciclo de la universidad, o sea, hace más o menos son 7 años atrás, que viene justamente el profesor Luen con una idea o un desarrollo de una investigación que él estaba haciendo sobre el podcast en el Perú. Y entonces me pareció interesante. Ese fue, digamos, la primera forma en que yo conozco o sé de lo que podría llegar a ser un podcast, o de lo que era en ese entonces un podcast. Mucho tiempo después, cuando este podcast incluso ni siquiera estaba de moda, mucho tiempo después, ya el podcast se pone de moda, yo llevo una maestría, un máster en realidad, y dentro de ello estaba justo el desarrollo de un podcast y cómo los medios de comunicación estaban haciendo podcasts a favor de la creación de contenidos para los mismos medios de comunicación. Entonces, digamos que mi primer acercamiento fue hace 7 años, pero eh, ya cuando comienzo a escuchar y a saber de los podcasts cuando ya eran una moda y ya muchas personas y muchos medios de comunicación ya lo estaban haciendo. ¿Y cuánto tiempo llevas en el proyecto? ¿Cuánto tiempo ya llevas haciendo todo esto de los podcasts? A ver, antes de hacer Tres Leches, ¿Ya? La República, yo trabajo para La República, yo soy editor de internacionales. Y La República también había empezado con este proyecto de hacer este podcast de diferentes contenidos. O sea, había podcast de literatura, había podcast de batalla de gallos, de rap, freestyle. Había podcast también sobre tecnología, en fin, diferentes podcasts. Y uno de esos podcasts era de literatura. Entonces, el editor general de la web, que es Ryder Bendezú, me dice, oye, ¿por qué no haces ah, ¿por qué no eres parte del equipo de la gente que va a hacer un podcast de literatura? Y yo dije, ya, genial. Y eso fue, si no me equivoco, en julio del año pasado, desde 2019. Ah, ok. Ya Y 7, 8 meses más o menos. Y ya luego, un mes después, nos juntamos con mis amigos de Tres Leches y decimos, oye, hagamos un podcast que digamos que es una forma de que como nosotros los comediantes tenemos una plataforma que no sea YouTube. ok, y hablando justo de ese tema, ¿cómo nace así el nombre Tres Leches? O sea, ¿cómo se inicia esto? ¿A través de qué? ¿Ustedes en qué se inspiraron poner ese nombre? Tres Leches no tiene, digamos, un origen tan histórico, bonito, con mensaje bueno para la juventud. No es nada positivo este mensaje, no son nada positivos los O conductores, sea, nadie tiene una vida un tema pulcra. libre. Pero Ok, Tres ok. Leches, pero dijimos Ya, dijimos que cuando nos pregunten, vamos a decir que Tres Leches es porque es un postre casi claro, claro. internacional que se come en Ah, diferentes ya, países. Y
en este podcast hay 2 peruanos y un venezolano. Entonces, y en Venezuela también se come el postre de 3 leches. Eso fue nuestra excusa y nos vamos a mantener así hasta el último momento. Pero yo creo que la gente también puede darse una idea de por qué se llama 3 leches. ¿Puedes contar un poquito de tu trayectoria, algo breve? ¡Wow! Gracias, Cindy, por la pregunta. Mi trayectoria, a ver, soy egresado de periodismo de la Universidad Bausati Mesa y ya más o menos por el octavo ciclo, sí, por el séptimo y octavo ciclo, y empiezo a trabajar en Exitosa. Y en Exitosa comenzamos a crear como que contenidos digitales, porque Exitosa era un medio de comunicación que no pasaba, o que en ese entonces estaba como que solamente haciendo noticias informativas, solamente hacía contenidos informativos, creaba y el streaming de su programación en vivo, pero más allá de contenidos audiovisuales o multimedia no había. Entonces, con el editor web de aquel entonces me dice, oye, ¿por qué no hacemos una plataforma, ¿no? En donde creemos diversos contenidos multimedia? Y yo le dije, genial. Yo estaba todavía en la universidad, pero me gustaba mucho aprender y ver a medios internacionales, ya sea la BBC, RT, ya sea CNN, o sea, diferentes medios que están como que a la vanguardia en cuanto a narrativas digitales y quería, digamos, asimilar, imitar. Entonces, salgo de trabajar de Exitosa y entro a un proyecto de justamente un equipo de jóvenes periodistas que queríamos, ¿no?, crear nuevas narrativas digitales. Nuevas narrativas digitales son diferentes formas de que tu contenido periodístico se emita, se publique. No, no solamente es una nota que tiene la pirámide invertida, no solamente es no solamente es un video blog. Una nueva narrativa digital es una forma diferente de contar la noticia, ya sea por una nota que tenga el lenguaje de programación, ya sea un video explicativo mejor, con mejores gráficos, diferentes cosas. Y en ese proyecto estuve unos 6 meses y de ahí hasta casi terminar la universidad, ya luego casi en el 10º ciclo ya entro a trabajar en la República, en el área de noticias internacionales. Y ya 8 o 9 meses después, después de haber llevado un máster en Sao Paulo en soluciones digitales de medios de comunicación, asumo la coordinación web del área, ¿no? Para generar justamente nuevos contenidos digitales, proyectos digitales y llevar un equipo de área de noticias internacionales que ponga a la República en un estandarte, pues, de otros medios de comunicación como Infobae, Clarín, y otros medios, pues, ¿no? Y también supera la competencia. Ya todos saben cuál es la competencia. Mentira. Bueno. Y luego ya pasan 3, 4 meses de ese trabajo y ya asumo ya la edición tanto de la web como del impreso y hacemos esta convergencia de medios de este equipo, ¿no? Internacionales. Entonces ya internacionales es la web, pero también el área impresa. Y ambos tienen que cohabitar y hacer estrategias en donde si sale en el impreso también tiene que estar, digamos, tiene que tener un reflejo más grande en la web y viceversa. Y por ahora estoy en la República. Mañana no sé qué nos deparará el destino, pero me imagino que siempre mi carrera ha estado ligado a las plataformas digitales. Bien. Para entrar más al tema del podcast, ¿por qué eligieron este género? ¿Pudo haber sido otro? O sea, y si hubiera sido otro, ¿cuál hubiera sido? ¿Por qué elegimos? Incluso entre nosotros hay un debate, porque para mí es comedia, humor, y para Oscar, que es uno de los integrantes, esto es humor político. Y para el otro es simplemente un mate de risa. Entonces tenemos como que tres opiniones diferentes, pero digamos que podemos coincidir en que es humor, ¿no? ¿Por qué hemos elegido el humor? Porque los tres somos
comediantes. Y porque entendemos que, o al menos yo siempre he dicho que el humor es la llave para llegar a la cabeza o para llegar a introducir el mensaje dentro de las personas. O sea, el humor es simplemente el canal. Es el canal es el canal que te lleva el mensaje y que deja ahí el mensaje, impregna el mensaje. A diferencia de decirlo, ¿no? De una manera más soslayada, más seria. Bueno, me llamo José Albán y hay 300 personas que no reciben ayuda del Estado. No, creo que hay otra forma de decirlo, que es con humor, con sátira, y en fin. Claro. Bueno, justo hoy día estaba escuchando uno que es uno de sus últimos, creo, podcast, es referente al COVID-19. Y sí, me pareció muy entretenido en realidad. Me gustó bastante humor entre los tres, sobre todo el tema del venezolano, que se comparaba mucho la situación que iniciaba el Perú cuando iniciaba la cuarentena con la situación que vive Venezuela. Y bueno, es un poco triste realmente porque es complicado, pero lo llevan al humor y bueno, como que envía un poco la atmósfera, ¿no? Pero sí, bueno, lo escuché y me pareció muy bueno. Felicidades. Luego, ¿Cómo se siente como en casa? sí. Crueles son con su compañero. Luego, recomiendan a los jóvenes realizar podcast y qué podcast crees tú a criterio propio que se pueden realizar, ¿no? Que, por ejemplo, si yo quisiera hacer un podcast o ya dependería de cada uno. Claro. Sí, recomendamos a la gente que haga contenidos en realidad, ya sea un podcast. Yo siempre enfoco mucho al contenido. Para mí el contenido es muy importante. Cada plataforma, en este caso Spotify, YouTube, Instagram, TV, cada uno tiene su propio lenguaje. Cada uno es un contenido, digamos, estructurado de manera diferente. Pero la intención es que tú tengas una idea en la cabeza, ya, una idea buena, tampoco tres leches, versión chiquita, porque tres leches No hay funciona, forma. imagínate, va a ser un tres leches chiquito. No, pues, no va. Pero tengamos una idea, cuando tenemos una idea en la cabeza, de aquello que nos gusta, de aquello que nos gusta investigar, de que nos gusta hablar, de aquello que nosotros hayamos hecho una estructura, lo más recomendable es que identifiquemos nuestra temática, nuestra lista de temas, nuestro estilo. Una vez que identifiquemos todo ello, los estructuremos. Hagamos un guión, hagamos una pauta, etc. Luego, lo desarrollemos y lo publiquemos. Y empecemos a trabajar en la perfección del contenido. O sea, no solamente es publicar un contenido, sino también es que con el tiempo perfeccionarlo. Hacer una pausa después del tercer capítulo, ver cómo estamos, qué estamos llevando bien, en qué estamos fallando, en qué estamos yendo mal, cómo van nuestros números, arreglarlo, mejorarlo y superarlo. Y así seguir, y así seguir, y así seguir, hasta llegar a un punto en el que, si es parte de la intención de uno, customizar. Porque recuerda que nada es gratis, todo cuesta. Y el contenido de calidad también cuesta. También requiere una mejor inversión. Entonces, si hay la posibilidad de poder, digamos, que esto te genere un ingreso porque es parte de tu valor agregado, genial. Estás yendo, digamos, por un buen camino en cuanto a tu contenido, en este caso podcast. Bien, para continuar, ¿cómo ustedes difunden este podcast, ¿no? ¿Mediante medios digitales? ¿Cómo lo hacen? Bueno, a ver, siempre utilizamos nuestras redes sociales. Tenemos, cada quien nos manejamos en un ambiente en el que todos somos comediantes, ¿no? Por ejemplo, José Araujo, que es uno de los integrantes del podcast, tiene entre su lista de seguidores a varios comediantes. O sea, no nos sigue la gente, pero sí nos seguimos entre nosotros mismos para darnos ánimos. Pero, y yo, que también tengo, digamos, una lista de seguidores entre nosotros, digamos que todo es orgánico por ahora. Y otra de las formas de cómo nosotros estábamos antes de que venga esta cuarentena, siempre teníamos shows cada fin de semana.
Entonces, en cada show de fines de semana, los jueves, los viernes, sábado, en fin, siempre decíamos, oigan, si les gustó, también me pueden escuchar, tengo un podcast que se llama Tres Leches, escúchenlo por Spotify, ¿no? Ya saben, síganos. Oscar decía, síganos porque es mejor que ustedes sigan a un venezolano que un venezolano le siga a ustedes. Ese cancha generaba una risa y como que la intención de que entre el mensaje para que la gente nos seguía y por ahí también nos caían algunos seguidores. Qué bueno. Para terminar, ya lo último, ¿qué equipos utilizan para realizar un podcast? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un podcast, ¿qué me recomendarías? ¿Qué es lo que se puede usar y qué es lo que ustedes utilizan? Bueno, tenemos una cámara en 4K, tenemos un micrófono súper amplio de estudio, enorme. Mentira, en realidad solamente tenemos equipos de escritorio, así como estas cositas. Qué mal. Tenemos, Una eh, 4K. tenemos en realidad micrófonos de escritorio. Ujú. Como todo es solamente grabado en audio, no grabamos todavía imagen. Tenemos micrófonos de escritorio que lo grabamos en este programa Audacity. Lo grabamos en Audacity. Lo editamos incluso ahí en Audacity y lo subimos a Audioboom. Pero solamente con micrófono de escritorio, que nos costó 20 soles, 30 soles más o menos. Entiendo que de repente no son, digamos, los equipos más los equipos mejor elaborados, no son los equipos más sofisticados, pero nos ayudan a empezar a crear el contenido. Su último podcast fue el 22, me parece. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, en marzo. Y ahora Ahorita estamos como que en una especie de pausa, a transformarnos. pero la del 22 de marzo aún así fue, creo, no estuvieron todos presentes, ¿correcto? Estaba bueno, al menos se escuchaba como que hubiera uno en teléfono o algo por el estilo. No, claro, los tres estábamos en vía Skype. Solo que, no, digo transformarnos porque estamos tratando de llegar a hacer video. Entonces, Ya. estamos en Quieren ese serse proceso de más conocidos. reestructuración. Quieren hacerse más conocidos. Claro, queremos ya que al menos vean nuestra cara y no Para que sé, o sea, como sepan. que no se asusten. Al menos que lo vean de chiquito para que no se asusten mucho, ¿no? Porque ya si nos Claro, ven así en grande, ya, es una o sea, buena idea. de los 20 que nos siguen, nos van a seguir 10 nomás. Pero van a seguir ahora, o sea, o están esperando que el presidente diga, bueno, ya se curaron todos, pueden salir a las calles para recién retomar el podcast, porque si están esperando eso, creo que va a pasar mucho tiempo. Van a perder mucho público. Sí, va a pasar demasiado tiempo para que el presidente diga pueden salir nuevamente a hacer sus vidas normales. No, en realidad el círculo de la comedia incluso se está tratando de reestructurar porque ya los eventos, por ejemplo, una de las cosas que queríamos hacer en Tres Leches era todo un paso escalonado, ¿no? Primero empezamos con audio, primero empezábamos con un podcast en Spotify, luego eso lo uh, nos íbamos, migrábamos De a plataforma, YouTube, claro. claro, migrábamos de plataforma hacia YouTube y luego nos íbamos a los shows en vivo. Digamos que Ya. eso iba a ser nuestro paso escalonado porque ya los shows en vivo eran la forma que nosotros teníamos de rentabilizar este O sea, proyecto. ustedes han hecho un plan de trabajo Y muy bonito en su cuaderno, paso 1, paso 2, paso 3, hasta que pasó lo que pasó. Ese es el detalle. hasta que pasó lo que pasó, exactamente. Entonces, como que ya, mira, imagínate, ya la gente no va a poder reunirse en este año ni para cantarle Happy Birthday a la vecina, o sea, Nada. nada, ya la gente no se va a poder reunir. Entonces, lo que estábamos tratando y ahora es de reestructurar nuestro contenido y buscar la forma de cómo podemos customizar un proyecto que también pues, requiere más esfuerzo y mejor producción. Claro. Me sorprendió mucho cuando hablaste, bueno, lo que te preguntó Cindy, ¿no? Sobre los implementos que utilizas y que me digas que son micrófono de escritorio, que es verdad, es un micrófono de cabina de internet, ¿sí o no? Es un micrófono de escritorio tranquilamente. Y Claro, es lo la que calidad de sonido es buena ahora sí.
Pero, por ejemplo, en la última emisión de Tres Leches, Sí, era cada quien con el sonido de su celular, porque era claro. una llamada grabada. Antes de que ya empiece todo esto de la cuarentena, o sea, los dos últimos capítulos fueron en digital. Ya todos los anteriores fueron en presencia, cada uno con un micrófono. Y Ya, sí. ese sí ha sido, digamos, un sonido un poco limpio, ¿no? Porque estábamos en un Claro, espacio vacío. sí se siente. Ahí sí hay una, en la última sí hay una diferencia. Sí, bueno, yo noto más diferencia no me acuerdo el nombre de su compañero venezolano. Se siente un poco más la conexión, De cariño le decimos el chamo. el chamo, el chamo. Entonces, bueno, pero ustedes están pensando en, para futuro, eh, apostar por implementos más sofisticados, por una cámara 4K con tu boom ahí tranquilamente en tu estudio, algo no. Claro. Sí, 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 evidentemente. Pues estamos apostando a futuro por digamos, desarrollar mejor nuestro contenido, desarrollarlo profesionalmente, digamos, en cuanto a la creación de contenidos como nosotros tres, ya no solamente, o sea, si somos un grupo de tres personas pueden hacer diferentes contenidos. La Claro. plataforma simplemente es eso, una ventana en donde tú haces un determinado contenido. Ujú. Entonces, planeamos que no solamente sea Spotify, sino también sea, como te digo, los contenidos de YouTube, más allá de repente de las reuniones entre los tres. En algún momento también hemos participado de crossovers entre comediantes, y es un mate de risa los crossovers entre comediantes, pero es un mate de risa entre nosotros, porque la verdad es que, Ajá. ¿Cómo hacen los temas? ¿Cómo ven de qué van a hablar? o sea, a veces digamos, o sea, hubieron veces en las que dijimos, oye chicos, a ver, veamos el Google Trends, porque manejábamos al menos yo manejo el Google Trends, y decimos, ¿qué se está buscando en la semana? Y era loco, porque no veíamos en la semana que se estaba buscando como que, cuál fue el último baile de Nicola Porchela, o con quién salió tal farándula. O sea, a veces la gente, digamos, los motores de búsqueda estaban como que en temas tontos, pues. Y decíamos que al menos yo que hacía, nosotros grabábamos los jueves, entonces yo que hago las noticias internacionales, siempre estoy viendo la tendencia internacional de toda la semana, y en ese momento puede ser una noticia de que había salido Evo Morales del poder, que Venezuela Sí, aún no lo podía. Luego también teníamos temas como, por ejemplo, la, el maltrato femenino, o sea, diferentes tipos de temas que por lo general se rigen mucho por la coyuntura. Y definimos, ¿no? Oye, ¿qué es lo que más está sonando? Ya, tal cosa. Está sonando más este tema. Ah, ya, genial. De este tema, ¿cuántas cosas podemos sacar? Y digamos, eso lo estructuramos unos 40 minutos antes del podcast, mientras estamos comiendo nuestras arepas. Definimos qué cosa vamos a tocar y decimos ya, genial, empecemos. Porque simplemente nos ponemos puntos y ya luego nosotros lo desarrollamos entre nosotros. Incluso cada uno tiene una personalidad. Yo soy el que trata de sobrellevar la reunión, trato de moderar, que trato de que la conversación tenga, digamos, un toque de cada uno, ¿no? Trato sí. de poner también la información, y a veces me dicen, ya, pero tú eres el periodista, tienes que saberlo. Y es Mm. como que sí, tengo la responsabilidad de saberlo porque soy el periodista. Ah, eh, por ejemplo, José Araujo es el que pone, digamos, los comentarios graciosos, en los punch que nosotros conocemos. Es como que nosotros estamos haciendo la conversación bien Y tensa, bien dura. y los dos siempre changan bastante el chamo. A veces uno se pone al lado de él. Lo voy a aceptar. A veces uno se pone de su A lado. veces, a veces Pero todos chancan al chamo, a veces el chamo nos chanca a nosotros. sí, Es mejor que nosotros chanquemos al chamo a que el chamo que el nos chamo lo chanque a chanquee de nosotros, porque ustedes. todavía Sí, queremos seguir sí, con vida. sí, 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 sí. No queremos amanecer en Fiori.
No, sí. Son Todo es comedia. muy versátiles ustedes, ¿correcto? Pueden hablar de cualquier tipo de tema, en todo caso, tranquilamente. Y también Sí, son sí, podemos versátiles hablar de y cualquier tipo de en tema, dónde siempre están, en clave de humor. porque no sé en qué parte hacen los podcasts, o sea, cuál es la idea principal para hacer los podcasts, en dónde están, pero me parece que después se pasaron a la casa del chamo, ¿correcto? Y Ujú. después lo ha pasado a Skype y ahora están pensando hacerlo de una forma más virtual por la coyuntura en que estamos. O sea, siempre están evolucionando constantemente y bueno, eso es bueno, ¿no? Eso es agradable. Se nota Claro. que hay una buena estructura entre ustedes. Así que, ¿piensas tú dejarlos en algún momento y crear algo tuyo? Me lo han preguntado, ahorita lo estoy haciendo. No pienso, o sea, todavía no los he dejado, todavía no los hemos dejado porque somos amigos en realidad. Y aparte, el chamo cocina rico. Entonces, ¿cómo dejar a alguien que cocina rico? Qué mal. Este, no puedo dejarlos, no se puede eso, pero sí, digamos, he iniciado proyectos en esta cuarentena que nos hace no salir de casa. Imagínate, uno ya se aburre. Y comencé a hacer entrevistas en mi Instagram a diferentes tipos de personajes, a diferentes personas que siempre tienen algo que decir Mm, y a personas que he conocido a lo largo de mi vida, ¿no? Y que las tengo en Instagram, amigos de Perú, amigos de otros países, a, a gente que hace teatro, a gente que hace yoga, o sea, todo aquel que tenga algo que decir, hacemos una conversación, porque siempre de una conversación son cosas importantes. Entiendo que ellos también, digamos, están, publican sus contenidos constantemente en YouTube, están como que respondiendo preguntas. Para un comediante es muy importante los contenidos, pero yo entiendo que para un comunicador es muy importante definir, crear y generar contenidos, O sea, tú porque eres el que está hasta ahí, estás apuntando cargo, más o a menos una nueva forma de comunicación. tú eres el que está ahí más o menos planeando, organizando, el chancón del grupo. Claro, más o menos. O sea, yo soy como que, en realidad yo soy el que genera y el que pone las ideas, pero no, el disciplinado es Ajá. el chavo. Entonces acá tenemos una primicia. Podríamos decir que bueno, el estimado José Albán, eh, cofundador de Tres Leches, él es el que da las ideas, el que pone las ideas. Las Así está, ideas, ¿no? está acá, está todo grabado. Tú No, puedes sí, separar el sí. grupo. El más disciplinado es el chamo. Él es el que siempre nos está llamando y nos dice, vale, que cuando vamos a reunir, vale, que tiene el otro, que tiene que ser puntual, que tiene que salir a esa hora, José, ya me mandaste el video, vale, te voy a descuartizar, ¿no? Entonces yo, ya, chamo, tranquilo, vamos a, vamos a, Claro. vamos a calmarnos. Si tienes un amigo, eso siempre hemos dicho, que ah, todo lo que decimos siempre lo decimos con humor, porque, por ejemplo, yo no diría esto si estuviera, digamos, en una conferencia o si tuviera algún contenido periodístico que es, digamos, neutral y todo ello. No, No lo claro, no diría. te Trato, linchan, trato, te linchan. trato de, trato de saber diferenciar entre uno y otro y no cruzar la línea. Lo que es comedia entra en el terreno de la comedia. Claro. Y lo que es periodístico va por su propia línea, pues. Y José, una pregunta. ¿Cuáles son ahora tus proyectos a futuro? O sea, luego que pase esto, ¿qué es lo que tienes planeado hacer? ¿O aún estás pensando? ¿Qué es lo que viene luego de todo esto que, ¿no? Tengo Que estamos planeado un pasando, todos, señor, absolutamente todos. tengo planeado un señor tono en donde puedan entrar la gente. Dios mío, y tragar todo el Pensé que pollo, ibas a y responder tragar todo el pollo a la brasa que me he comido en estos pollo 3 a la meses. brasa, el pollo a la brasa, mi chavo. Todos Chifa, estamos en y eso. chifa. No me importa si ese chifa viene con coronavirus, yo quiero comer chifa. Pero ¿Qué importa? Dice que importa. en cuanto a proyectos personales y profesionales serios, este,
lo que estoy haciendo para futuro, bueno, de repente en esta temporada que sabemos que va a ser bien difícil el regreso, el retorno de las personas a sus actividades productivas. En este caso, mi actividad productiva está basada simplemente en la computadora. Probablemente, digamos, pueda seguir haciendo, pueda seguir trabajando desde mi casa durante no sé, julio, agosto, más o menos vamos a seguir trabajando en nuestras casas. Y en este proceso, de repente me gustaría, digamos, hacer contenidos de videoblog, hacer un videoblog, igual con humor, y seguir haciendo las entrevistas. Por ahora, ¿no? Por ahora. O sea, voy a ser youtuber. ¿Y qué consejos le darías así a los jóvenes que también quieren entrar al mundo del podcast? ¿Qué consejos les podrías dar? Que no se junten con un venezolano y un comediante. sobre todo si quiere mantener su reputación alta. Porque ya con esto mi reputación no, en realidad lo que les recomendaría a toda la gente que quiera hacer un podcast, yo siempre les recomiendo que hagan contenidos. En este caso, si de repente lo ven más cercano, más chévere, menos trabajoso, no sé, o sea, no crean que hacer un podcast también es menos trabajoso, ¿ah? Más cómodo, Sí. creo que era la palabra adecuada, más cómodo hacer un podcast, bueno, que generen contenido para su podcast. El mejor consejo que yo les puedo dar es que lo hagan, lo desarrollen, lo perfeccionen, lo mejoren, y si les gusta, puedan vivir de ello. Tienes 23 episodios. ¿Cuál es tu episodio favorito? El que me insultan menos era, ¿no? Porque la verdad que me dan con palo. Sí. Muchas veces me han dado con palo. Qué buena pregunta. ¿Cuál es de mi capítulo favorito? Creo que me apasiono mucho cuando hablo de Venezuela, cuando critico la dictadura. Creo que el capítulo de Evo Morales es uno memorable, y el feminismo. Ya, sí, sí Cuando tienes hablamos, uno. sí, cuando hablamos sobre el feminismo, es uno también de mis capítulos más memorables. Ajá, es uno de los que sí compartiría, ¿no? Ya, El resto, es el único que lo pones en tu CV. El resto no. sí, ese es el único que pongo. Yo hice un podcast y solamente tenía un capítulo, señor. Bien. José, ¿en algún momento has pensado llegar a la radio? O sea, si se te ha pasado, a ustedes, ¿no? ¿Se les ha pasado o te sientes así cómodo haciendo por ahora lo que es podcast? No, nunca nos ha pasado llegar a la radio. Creo que nos faltaría, creo que en el proceso que nosotros hicimos, digamos que la radio podría estar incluso por encima del peldaño de los shows en vivo, porque la radio requiere, digamos, yo he trabajado en radio, he trabajado viendo los contenidos radiales que se hacían, y es un poquito, es muchísimo, además de mucha improvisación, mucha disciplina, también un proyecto, un guión, edición, tiene que haber o sea, la música también es un factor muy importante. Y yo creo que, digamos, nuestra meta en los contenidos que nosotros hagamos como equipo, creo que está llegar a los shows en vivo. Llegar a los shows en vivo para de repente decir, oye, hay un público enorme que ha venido de, no sé, 50, 70 personas. Hemos logrado, digamos, enamorar a esas 50, 70 personas. Ya estábamos para la radio. ¿Qué radio? Ya estábamos para CNN. ¿Qué CNN? Ya estamos para largo, ¿no? Va en ello. Es
regular el tiempo que ustedes están haciendo podcast. Genial. Es desde octubre, si no me equivoco, ¿no? Sí, desde octubre. ¿Y sientes tú que recién están teniendo la Claro. pegada? ¿O Si ustedes me están preguntando por mi contenido porque su profesor les ha obligado, o sea, no sé, No, pero él, si no me él nos dio escuchan, si no bastantes me escuchan opciones este y podcast, los jalo. no, Gracias, Luen, muchas gracias. Si este podcast ha llegado tan lejos es por ti. no, Pero Pero, yo creo que lo que sí identifico es que entre mi círculo cercano, que escuchan mi podcast, que saben que yo que estaba generando, porque nos estamos reinventando, este contenido, siempre me dan justamente sus apreciaciones y sí, dan muchas gracias, son chistosos. Hay algunos puntos que arreglar, hay algunos puntos que mejorar, y siempre esos puntos trato yo de filtrárselos a ellos, decirle, porque o sea, si ellos no manejan mucho el tema de la comunicación y yo sí, entonces tengo que decirle cuáles son esos defectos de comunicación que estamos teniendo que debemos perfeccionar. Entonces, la pegada que por ahora siento es la de la gente cercana que me dice, oye, me gusta tu contenido, eh, y síganlo haciendo, ¿no? expandirlo más, expandirlo más. Hay mucha competencia Ajá. en el podcast ahora, ¿no? Ahora creo que la más notable, bueno, nombraron el profesor nos enseñó dos podcasts de uno de un papá y su hijito, no me acuerdo el nombre, de un chico que habla bastante sobre los Papá libros, celoso, etcétera. creo es, ¿no? Ah, ahí está, sí, 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 sí. Ese Ajá. también me pareció bueno. Pero creo yo que el que les está dando más es la competencia más directa, no sé, digo, es hablando huevadas, ¿no? Claro. Pero a Claro, su vez incluso es ni su siquiera hablando competencia huevadas en nuestra competencia directa, sino porque hasta a les veces llega a ser nuestra ayuda aspiración. claro, porque les ayuda se hizo más conocido el podcast. Ha habido varios podcasteros, se dirían, en Miraflores también hay varios que suenan, pero creo yo que Hablando Huevadas fue el que los catapultó a esta manera de streaming, a que todo el mundo lo escuche, todo el mundo lo vea, pues también está en YouTube, está en Spotify. O sea, es como que una de doble filo. Tú lo ves como no, ellos me han ayudado a que más gente me escuche, o tú ves, no, es una competencia, me están quitando público, tengo que mejorar, hay que afinar más detalles. ¿Cómo ves tú eso? Claro, yo pienso que hablando huevadas ha llegado como que para abrir camino, ¿no? Para que la gente sepa que hay una especie de formato en el que se puede, hay un formato de comedia en Spotify, y como llegan a ser, digamos, el top 10, llegan a estar dentro de algunos rankings, la gente, el gusto de las personas es muy cambiante. O sea, las personas los usuarios de redes sociales somos como que constantemente somos consumidores activos de contenidos. No solamente nos escuchamos hablando huevadas, así como escuchamos hablando huevadas, escuchamos, no sé, hay quienes escuchan freestyle, hay quienes ven tutoriales de cocina, hay quienes ven Claro. tutoriales de maquillaje, o sea, nosotros siempre estamos como que consumiendo, o sea, consumiendo podcast, me refiero. Siempre estamos buscando contenidos, ¿no? Y justamente, si sale hablando huevadas que me gustó mucho, y de repente salen como que los contenidos relacionados, y escucho uno, bueno, entonces como que incluso tazo y digo, no, hablando de más me gusta más, no, me gustan más estos chicos, como no los he escuchado antes, comienzo como que a compartirlos. Llegaron a abrir camino, pero también llegaron para hacer una proyección, al menos para nosotros. Tengo Ya, es cierto. sola- solamente una antes de despedirnos completamente, es si, así súper rápida y concisa, si hace 10 años te decían que ibas a hacer un podcast con un venezolano y un profesor que ahora es comediante, ¿te la creías o no te la creías? Si hace 10 años me decían que iba a hacer un podcast, yo lo hubiera escuchado y le hubiera dicho, ¿un qué? Ahí hubiera quedado la pregunta. What? Ok, ok. Muchas gracias, José. Ha sido un placer escucharte y saber un poco más de ti y los planes que sí. tienes, y esto lo tiene que ver bastante gente porque nadie sabe qué planes tiene Tres Leches, pero acá has indicado que hay planes para otras plataformas. Está muy bueno. Mucha suerte en todo lo que haga y nada, acá tienes 3 seguidores más. Gracias por Sí, el Listo. tiempo. Yo creo que esta entrevista se ha disfrutado mucho y es la idea, ¿no?
Yo me divertí muchísimo. Muchas gracias por hacer sentir que hay gente allá afuera en el mundo, porque no veo absolutamente a nadie. Ya no sé si tengo vecinos. Yo creo que por eso No sé nos si íbamos tengo a ir como vecinos. amigos ahora. Muchísimas gracias, Aquí chicos. también literal no Muchísima hay suerte nadie. también. Gracias. Gracias, Hasta gracias por luego. darte el Muchas gracias. tiempo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.